recordando un poco concerniente a nuestro trabajo que hemos realizado la semana pasada, hemos dicho que cultura vendría a ser una forma aprendida de pensar, sentir y hacer que comparte un grupo social. Recuerda que este grupo social se basa en sus valores, tradiciones, conocimientos. Para ello, una cultura apropiada, ¿qué es lo que decíamos? Que prácticamente expresan sus sentimientos y emiten sus juicios. Y decíamos, ¿no? ¿Cómo expresan sus sentimientos y juicios? Porque ellos comparten una historia, comparten valores, comparten tradiciones. Y todavía hicimos un ejemplo concerniente a la tradición, por ejemplo, de Arabia, con respecto a la prudencia de la mujer, y también en el Perú, ¿no? La forma de vestirse. Bauman esclarece que cada cultura busca ¿qué? La preservación. Recordemos de que la intención de cada cultura en diferentes países busca ser preservada. Bien, las representaciones sociales, cuando hablamos de representación social, hablamos lo importante que lo hacemos propio en nuestros procesos sociales, como por ejemplo, ¿no? La festividad del mes patrio. Esta festividad del mes patrio lo hacemos propio porque nosotros reconocemos que es un proceso histórico e importante, que se construye para cambiar o de una otra manera recordar a aquellas personas que en su tiempo dieron su vida, dieron en sí todo el trabajo para poder liberarnos del yugo español. La perspectiva del sistema mundo, cuando recordamos esta perspectiva, hay que entender tres cositas importantes, que es una teoría de enfoque que explica la política y la economía, cómo fueron evolucionando durante el entorno de la cultura. Bien, y que cada esta evolución siempre ha tenido una disyuntiva con respecto a el trabajo entre lo capital o lo rural, entre la provincia frente a la capital, frente al urbano y lo rural, al sistema mundo. Bien, esto genera una valoración cultural tomando en cuenta de que cada uno de ellos hay un valor cultural de identidad. Cuando hablamos de diversidad cultural, hablamos lógicamente del cuidado y del entendimiento que tenemos sobre la multiplicidad de nuestra cultura, tomando en cuenta todos sus beneficios. Pero ¿qué es lo que nos ha faltado y que debemos de permitir que nuestros estudiantes y nosotros mismos? Es establecer las relaciones igualitarias, es no hacer una falsa identidad, sino verdaderamente generar una identidad propia, cuidando, preservando y sobre todo valorando lo nuestro. Bien. Y por último tenemos la globalización, el impacto de la globalización que tiene en nuestras culturas. Habíamos hablado también sobre las diferentes maneras en las cuales la globalización ha actuado a favor de la cultura, tomando en cuenta de que la globalización por medio de las redes sociales o por medio del trabajo que se ha venido realizando en el Zoom, en aplicativos relacionados al trabajo remoto. Entonces, esto nos ha permitido que podamos conocer nuestro país en diferentes ámbitos y permite que la globalización genere beneficios, como por ejemplo conocer más de nuestro país, conocer más de nuestras riquezas, pero también lamentablemente aún existe la discriminación racial. Las manifestaciones sociales, que es nuestro tema número 6 de esta semana. Las manifestaciones sociales, el propósito es conocer y comprender sobre las manifestaciones sociales. En primer lugar, una de las manifestaciones sociales son las ideológicas. Vamos a ver cada una de ellas concerniente a un ejemplo. Bien, en el lenguaje. Recuerda que el lenguaje es el vínculo de transmisión de información. Cualquier tipo de lenguaje que tú utilices va a transmitir una información. La mejor manera de transmitir la información en las ideologías, lógicamente, va a ser por medio del lenguaje que van a compartir las culturas. La sugestión es la influencia que va a dominar a un grupo de individuos. A través de ella va a fluir en el pensamiento, los sentimientos y la voluntad y los actos. Esta ideología, por ejemplo, podemos ver cuando las personas tienen un grupo social determinado. Por ejemplo, vamos a imaginar que estamos en una iglesia y la iglesia te dice:
venga, da 50 soles y serás salvo. Mientras más das, más salvo serás o más beneficios tendrás. O simplemente Dios te perdonará si das 100 soles. Esta sugestión es una influencia dominadora que permite lograr encerrar un pensamiento conforme a la ideología. El rumor es una información ambigua, temporal, de fuente desconocida. El rumor puede venir de cualquier momento, pero, ojo, es distorsionado a lo que nosotros conocemos como el teléfono malogrado. Bien, las creencias. Las creencias son parte de la ideología porque permiten generar creencias de generación en generación en las ideas a través de la historia. La opinión pública. La opinión pública en la ideología constituye el conjunto de ideas predominantes en una sociedad. ¿Qué es lo que opina la sociedad o qué opinión tiene la sociedad con respecto a ciertos medios de comunicación o influencias? Prejuicio. Lamentablemente, el prejuicio social es una predisposición negativa a una persona desarrolla hacia un grupo de individuos. Por ejemplo, el prejuicio de que todos los judíos son ávaros. Otro puede ser el prejuicio de que todos los venezolanos son rateros, ¿no? O de mal vivir. El prejuicio de que todos los peruanos somos ociosos. Las conductuales, lo que acabamos de ver fueron las ideológicas, ¿no? Las de ideas, las que permiten generar un cambio de información en el cerebro o un cambio de información referente al tema que desean hablar. Las conductuales ya es algo distinto porque ya es tu conducta quien va a cambiar referente a lo pensado, referente a lo ideológico. Entonces, tú vas a ver un líder y lo primero que puedes hacer es imitación. ¿Sabes que imitación es imitar de manera total o parcial una conducta o un modelo? ¿Correcto? Entonces, esto va a ser un mecanismo de aprendizaje social porque lógicamente vas a querer imitar a tu líder, vas a querer imitar a la persona a quien tú te afanas, a un cantante, a una cantante, etc. Multitud. Eso también va a ser conocido como colectivo. Es la reunión de grandes personas que van a debatir, actuar y pensar concerniente a su ideología. Muchedumbre. Implica un conjunto de personas cuya presencia en el tiempo y el espacio se genera de manera total. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en la muchedumbre cuando se generaron lo que es cuando muchos de los jóvenes del Bicentenario comenzaron a ir rápidamente a concentrarse en el campo del Marte para ir en contra del gobierno que se había denominado el gobierno de Medina, ¿no? Hábito, una conducta repetitiva que va asociada a la ideología o una forma de satisfacer sus necesidades personales. Costumbre, conducta estereotipada. Es una forma total de vida en la sociedad. La discriminación, lamentablemente, es diferenciar, distinguir o separar una cosa con otra. Por ejemplo, discrimino a una persona que viene de la sierra, lo discrimino con una persona con mi persona que soy de la costa, ¿no? Un ejemplo. Entonces lo separo de mi vínculo social, no le permito ingresar a mi grupo, no permito que colabore conmigo. Actitudes. Entonces hemos visto hasta el momento ideologías conductuales y actitudes. Bien. Ahora, ¿qué son actitudes? Son respuestas establecidas ante una situación específica. Recuerda que tu comportamiento es constante, tu conducta es constante y va a ser cambiante de acuerdo a las condiciones o de acuerdo a tus ideologías. Pero las actitudes ya va a ser va a ser una tendencia, un modo de actuar. Toda actitud va a tener una carga afectiva, ¿no? Entonces, esta actitud va a tener un componente cognitivo, un componente de juicio, de razones que va a pensar la persona y va a decir, no, yo tengo que pensar de esta manera porque mi líder piensa de esta manera y tenemos que ser grandes, tenemos que ser fuertes, tenemos que ir a la meta, yo voy a ser un ganador. Entonces, ese es un componente cognitivo porque tengo el juicio, la opinión y la razón a favor de una persona, un líder. Componente afectivo, porque se refiere al grado de emotividad, ¿no? Por ejemplo, cómo actúo frente a mi líder o frente a otras personas, conforme a mi ideología. Puedo ser demasiado
demasiado meloso, puedo ser demasiado drástico, puedo cambiar de actitud referente a la situación que me encuentre, ¿no? Y el componente conductual, cuáles van a ser mis actos referente a mi ideología. Bien, eso sería todo concerniente a nuestro tema. Y en la última diapositiva, gracias.